Listos, ya estamos grabando. Muy buenas noches. Ahí saludamos a Alberto, que nos saluda en el chat. Gracias, Alberto Osorio. Dios le bendiga. Y bienvenidos a todos a la lección 7 de nuestro curso, La Biblia, la Nación Elegida. Amigos, que qué bendición es estudiar la palabra de Dios junto con ustedes y estar acompañando al rey David en unos momentos importantes en su vida y su servicio a nuestro Dios. Y pues nosotros también vamos a pedir que Dios, así como Dios acompañó a David, vamos a pedirle a Dios que nos acompañe en nuestra clase el día de hoy. Ok. Pues oremos, amigos. Dios, Padre mío, Salvador mío, em, aquí en la historia de David, vemos que tú eres un Dios que bendice a los suyos. Dios, te damos gracias porque tus bendiciones no vienen por ningún mérito nuestro, sino que tus bendiciones nos llegan simplemente porque tú eres un Dios bueno y misericordioso, así como elegiste a David lo escogiste para servicio tuyo, también nos has elegido a nosotros, para cada quien, para un servicio distinto y pues te damos la gloria porque tú en tu amor nos has elegido y nos has hecho miembros de tu nación elegida. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bien, bien, bien. Y durante la oración, muchos compañeros entraron en la sala de espera, lo cual me alegra mucho. Amigos, esta es la lección 7, penúltima lección. Este curso solo tiene 8 lecciones, así que ya el miércoles terminamos y después les voy a dar 15 días para el proyecto final del curso. El miércoles hablaremos más en detalle del proyecto, ¿sí? Muy bien. Ok. Sí, saludamos a Jesús Hernández. Buenas noches. Saludamos Buenas a... noches, profesor, Dios le bendiga. Igual, igual. Ahora sí le escucho, señor. Ahora sí le Gloria a escucho. Dios. Sí, sí. Tenía problema con el audio, pero ya gracias a Dios. Excelente, excelente. Bueno, saludamos a Daniel, a Eder, a Marcos Bendiciones, Rubén. profesor. Que Dios Hola, lo hola. bendiga a todos. Buenas noches, pastor. Gracias, gracias, Gabriel. Buenas noches. Qué gusto saludarlo. Ya, Jaime, no, Ya voy a perdón, acabar Jaime, este ya curso. saludamos. Acabe. Martín Cuevas, buenas noches. Perdón, buenas noches. Ok. Y listos, amigos. Pues em, que Dios bendiga a cada una y uno de ustedes en esta clase. Em, Amigos, vamos a comenzar como siempre a base de Segunda de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulos 5 a 7, agarrando unos capítulos importantes en la vida de David. Em, Vamos a decir, ok, si le tocara a usted enseñar una clase a base de estos capítulos, ¿cómo captaría usted? ¿Cómo captarías la atención de la gente? Eso es lo que vamos a hacer primero. Nuestro primer objetivo es darles la oportunidad a ustedes de compartir una introducción, ¿sí? Una forma de captar la atención. ¿Ok? Ah, y también saludamos a Andrea. Buenas noches. Disculpe, Andrea, no le habíamos saludado. A ver, ¿quién más? Eugenio, Buenas buenas noches, noches. profe. Hola Andrea, hola Katy Bermúdez, Lorena Vera, ¿cómo están? Rosa Borges, ¿cómo están todas? Muy bien, muy bien. Bien, gracias, pastor. Hola, Bendiciones a Rosa. todos.
Igualmente, Rosa. Dios les bendiga. Amén, amén, pastor. Ok, bien. Ustedes en preparación para la clase de hoy leyeron Segunda de Samuel capítulo 5, 6, 7. Vieron el video, una versión resumida, ¿verdad? Ahora les toca a ustedes pensar, ¿cómo si me tocara dar esta lección, cómo captaría la atención yo? ¿Ok? Les toca a ustedes captar. ¿Qué haría usted para captar la atención de la gente? Siempre es bueno empezar un estudio saludando, por supuesto, con una oración, por supuesto, y después, ¿cómo se empezaría la enseñanza? Le damos la palabra a Jesús Hernández. Bien puede, señor. Jesús Hernández. Bien, hermano, buenas noches. Dios me le continúe bendiciendo. Yo empezaría para captar la atención diría a la persona, bueno, voy a contar la historia de un joven muy amado del Señor, el corazón, el corazón de Dios. Y empezaría a narrar la historia. Está muy bien, está bien. Hablando de un joven que tenía un corazón como el corazón de Dios. Excelente, excelente. Sobre todo si es una clase de jóvenes, de preguntarles, pues, ¿cómo sería un joven con el corazón tras el corazón que se parece al corazón de Dios, ¿verdad? Elizabeth, nuevamente buenas noches. ¿Desea aportar? ¿Cómo captaría usted la atención? Yo, después de lo leído, yo empezaría con preguntas, como por ejemplo, preguntaría, ¿quién cree en la suerte? O ¿quién cree que todavía sucede lo imposible? O ¿qué puede el hombre en su propia fuerza? Porque estaremos compartiendo una historia el día de hoy con un combate a las adversidades. Estaremos compartiendo una historia hoy de conquistas que parecería imposible, de un lugar que muchos jueces trataron de llegar y no pudieron. Y de un hecho improbable que se hizo un hecho, o sea, de algo improbable que se volvió probable. ¿De qué será que estamos hablando? Esa historia nosotros vamos a encontrar en 2 de Samuel, los capítulos 5, 6 y 7. Está muy buena, pero no fue una cuestión de suerte para quien cree en ella. Así sería, más o menos, profesora. Sí, me encanta el tema. Porque sí, si uno realmente piensa en la vida de David, es como, ¿qué? ¿Es una persona que siempre tenía buena suerte? O sea, por suerte. Bueno, y hasta acá, no sé si en sus países cómo hablan, pero acá para cada cosa eh, usan la fuerza, la frase por suerte. Como dicen, por suerte, es como, por suerte, por suerte, pero lo usan muy a la ligera de, bueno, eh, por suerte ya se va a quitar el frío, por suerte, esto y aquello, y es de, wow, pensar, wow, entonces, por suerte, David le venció al gigante, por suerte, le va bien en tal y tal y tal, por suerte, aquí tenía todas las bendiciones que Dios que tenía, o qué pasó. Por suerte, me gusta el Él tema. consultaba a Dios, él consultaba a Dios. Eso, Ese era su secreto. sí, pero no hay que soltar todo en la introducción, No, no, Elizabeth, no, hay que no. esperar. Bueno, Eso. excelente, excelente. Pero sí, es también, amigos, es importante
como lo hizo Elizabeth, de como que quieres agarrar el interés, pero todavía no soltar toda la historia, ¿ok? En la introducción, ¿ok? Sí, sí. Es como un método también inductivo, ¿verdad? Como dejarlos eh, para que ellos también descubran en la Biblia por sí mismos, los participantes, lo que viene en la palabra de Dios. ¿Me explico? Bien, nuestro papel en enseñar la palabra a veces es simplemente ayudarles en eh, abrir sus Biblias y descubrir la palabra de Dios ahí, ¿verdad? Bueno, vamos con Juana Elisa. Buenas noches. ¿Desea compartir usted una idea para captar la atención para una enseñanza acerca de Segunda de Samuel 5, 6, 7? Juana Elisa, buenas noches. Amén, amén. Buenas noches a todos, hermanos, pastor. Hola, Bueno, hola. yo Ujú. entraría con, no sé, ¿me oye? Sí, 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 listo. Sí. Yo entraría con una pregunta, pero también con algo reflexivo, por lo menos, ¿qué pasaría si ustedes los nombran dueños de una gran empresa, pero resulta que el dueño que está ahí aún no se ha movido, pero ya tú eres el dueño de la empresa? ¿Qué harías a favor de la empresa? ¿Te pondrías frente con un kiosco de la empresa, en un kiosquito, una tiendita pequeña, a trabajar a favor de la empresa? ¿O reclamarías la empresa y sacarías al que está ahí todavía? Porque David lo nombran rey, pero él no reinó de una vez. Él tuvo que esperar que muriera el rey Saúl, después que lo aceptaran porque no lo quisieron aceptar en su tierra, o sea, en su nación, y tuvo que entonces gobernar primero aparte, pero a favor siempre de la nación. Él siempre obró a favor de su pueblo. Cuando había guerras, él peleaba a favor, los defendía, pero no era reino completo. Entonces él tuvo que primero, hasta que por fin reinó. Él hizo un reino aparte en Hebrón, duró 7 años ahí, pero a favor de su pueblo. Entonces, yo entraría así, pues, ¿qué harías tú siendo dueño de una empresa, pero que el dueño anterior está ahí? ¿Lo sacarías o esperarías trabajando a favor de la empresa en un kiosquito, en un almacén pequeño frente a tu empresa? Y entraría la historia Ujú, de cómo David este, tuvo que esperar su rey, siendo rey, reinar mm, de poquito. ujú, ujú. Pues me gusta la idea. Me gusta la idea, Juana, porque ay, ay, eso fue también lo increíble de David, su paciencia, la paciencia que Dios le dio, que el Espíritu de Dios le dio de esperar su turno, ¿verdad? De esperar las promesas de Dios. Respetando, porque él respetó al ungido de Dios, el rey que estaba Ujú, ahí. sí, Que él pudo haberlo quitado, pudo haberlo matado, tuvo las oportunidades, porque varias estaba veces, siendo sí. perseguido. O sea, no lo iba a hacer por maldad, sino por defensa propia, y no lo hizo. Él Sí, respetó y esperó y enseñó a respetar y a esperar, siempre a favor de la palabra, o sea, de lo que Dios le había dicho, creyendo en lo que Dios le había dicho y ya le había ungido, pues. sí, excelente. Muy bien, muy bien. Amigos, están compartiendo buenos temas para introducir la lección y eso me encanta, me encanta. Yo creo que ya están agarrando la onda de la idea de, eso es lo que vamos a empezar una enseñanza bíblica captando la atención. Ya el resto de las 4C, amigos, ya tienen el mapa. En otros cursos del discipulado vamos a profundizar un poco más de, ok, ¿cómo cuento una historia bíblica? ¿Cómo le hago? ¿Cómo me perfecciono esa parte? Si me toca contar la historia, la leo, la resumo en mis palabras, pero ¿qué tal si
si estoy con niños pequeños y usa la Biblia muchas palabras que para ellos es demasiado elevado el lenguaje, ¿verdad? O habla de lugares fuerte. y esto. Sí, entonces, ¿cómo le hago con gente que no sabe nada de la Biblia? Bueno, ese tema perfeccionamos en otros cursos, pero o esto de las preguntas de considerar, consolidar. Bueno, nos enfocamos en esas partes en otros cursos, pero bueno, aquí en este curso estamos practicando cómo captar la atención un poco más, ¿ok? Bien, bueno, una idea que yo robé del video era simplemente introducir lo de la mano, ¿verdad? De como cronología, ¿verdad? El dedo Muy bueno, pulgar, me gustó. Jesucristo, ¿ok? Y luego vamos contando 500 años, ¿ok? Pero hacia atrás, ¿verdad? Abraham, Hacia atrás. 500 antes de Cristo es un sacerdote, un líder importante, un escriba, digamos, de la Biblia, Esdras, que ayudó con la reconstrucción del templo en su libro. Todo eso sucedió, pero más bien, perdón, con una reconstrucción espiritual del pueblo de Dios. Pero sí, en su libro se habla de la reconstrucción del templo después de Babilonia, el cautiverio en Babilonia. Ok, bueno, perdón. Jesús, su nacimiento aquí. Esdras, 500 años antes de Cristo. El dedo del medio, pues sería David, ¿sí? David, 1000 años, ¿sí? 1000 años. David, aproximadamente 1000. Y luego 1500, el dedo anular, ¿verdad? ¿Sí le dicen? Dedo del anillo. Em, sería Moisés, ¿verdad? Y 2000 años antes, Abraham. Jesús, David, Esdras, David, Moisés, Abraham, ¿sí? O sea, Jesús nace 500, Esdras, 1000, David, 1500, Moisés, 2000, Abraham. Ok, son números muy redondos, pero bueno, con eso ya uno puede en un par de minutos memorizar una cronología básica del Antiguo Testamento, ¿sí? Bueno, si siguiéramos, pues ya podríamos hablar del diluvio y la creación y todo, pero ya en eso es un poquito más difícil saber exactamente, bueno, los años, pero ok. Hoy en la palabra de Dios les quiero contar un poco más de la vida de David, aquí en el paso 2 de contar. En segunda de Samuel, capítulos 5 a 7, si uno quiere abrir su Biblia, sería bueno, pueden seguir. Voy a dar una versión resumida porque son muchos capítulos. David es proclamado rey, pero primero en Hebrón, una ciudad de Judá. David tenía 30 años y 7 años solamente fue rey de Judá, como nos mencionó un compañero. Después de 7 años, todas las tribus de Israel, todos los ancianos se reunieron en Hebrón y pues ya ahí invitaron a David a ser rey de todas las 12 tribus de Israel. Y en presencia del Señor, eh, David hizo un pacto con ellos y ellos lo ungieron como rey. Y bueno, la Biblia ya nos dice que David sería rey 33 años más, ¿ok? A los 30 se hace rey 7 años, solamente rey sobre Judá y luego 33 años más es rey de todo Israel, ¿sí? Así que unos 70 años vivió el rey David. Bien, el problemita que no tiene capital. Judá no tiene capital. Si David es un rey, pues ¿dónde es su palacio, verdad? Cada rey tiene su palacio o un trono o algo. Así que David primero y sus soldados van a pelear contra los jebuseos. Jebuseos
en pues lo que viene siendo la fortaleza de Sión, o llamada después la ciudad de David, solo que tienen murallas muy grandes en su ciudad. Así que David y sus soldados, cómo es que se meten? Pues se meten por el acueducto. Acueducto. Los jebuseos se estaban burlando así de, pues hasta los cojos y los ciegos podrían defender esta ciudad de ustedes. Pero David ganó la ciudad por astucia, ¿verdad? Y sobre todo porque la mano del Señor estaba con él. Bien, David ya se establece en Jerusalén, que antes había sido la ciudad de los jebuseos. Ahí se establece David, y hay un rey de otra tribu en Tiro, ahí por al norte de Jerusalén y por la costa. Y ahí en esa tierra, en Tiro, que hoy en día sería casi como los libaneses, y hoy en día uno busca la bandera de los libaneses, pues trae un cedro, ¿verdad? En su bandera, porque ahí tienen lindos cedros. Y bueno, el rey Hirán de Tiro manda madera de cedro, carpinteros y bueno, y obreros para que construyeran el palacio de David. Hicieron un acuerdo pues entonces David también construyó un palacio. David también tomó varias esposas, y también algunas concubinas, y tuvo muchos hijos, ya estando en Hebrón y después también en Jerusalén. David también peleó mucho contra sus enemigos principales, los filisteos. En varias ocasiones es interesante, David consulta al Señor: ¿debo atacarlos? Sí, y tendrás la victoria. Una vez David los vence, y los filisteos dejan a sus ídolos, abandonan a sus ídolos, y David y pues ellos, que hasta los israelitas queman los ídolos de los filisteos. Pues en el capítulo 6, David reúne a sus mejores soldados para trasladar el arca hasta Jerusalén, pero en camino sucede algo, y pues se atropezaron los bueyes, ¿verdad? Y uno de los hijos de Abinadab, que los que estaban a cargo del arca, uno de los hijos pues quería sostenerlo, pero no se debe tocar el arca, y pues se muere ahí Usa, ¿verdad? Y eso lo pone triste a David. Pero tuvieron temor al Señor, los presentes. Entonces llevan el arca solo hasta la casa de Obed-Edom. Obed-Edom, y es interesante. Dios lo bendijo a Obed-Edom y a toda su familia mientras el arca estaba con él. Y David nota eso y dice, bueno, yo quiero que Dios bendiga a mi casa y a mi hogar y a mi ciudad. Y bueno, David intenta nuevamente llevar el arca a Jerusalén, ofrece un sacrificio y está con un efod de lino, y danza por gozo y alegría. Estando en la presencia del Señor, David danza con todas sus fuerzas. Mical, su esposa, hija de Saúl, miró desde la ventana y sintió un desprecio profundo por David. Bueno, llevan el arca de Dios a una tienda, por decir, y David ofrece sacrificios y ofrendas, y David bendice al pueblo y está regalando comida y pan y carne, como torta de uva pasas. Y cuando David llega a la casa, Mical le dice: mira, el rey de Israel
bailando casi desnudo delante de todos. ¿Qué van a pensar? Y David dice, no, yo hice eso no delante del Señor. Y él me eligió a mí para reinar sobre su pueblo, no a tu familia, no a tu padre, no a la familia de tu padre. Bueno, y ella nunca llegó a tener hijos, a Mical. Eh, David le dice al profeta Natán, quiero construirle una casa a mi Dios. Y Natán, pues claro, me parece bien. Y Natán dice, buena idea. Y se va Natán. Y esa misma noche, en la palabra de Dios le llega a Natán. Y dice, pues este es mi mensaje para David. ¿Tú me vas a construir una casa a mí? No, yo saqué mi pueblo de Egipto y yo nunca he vivido en ninguna casa hecha por manos de hombres. Pues yo siempre, yo dije a mi pueblo yo estaré con ellos en una tienda de campaña, pues en el tabernáculo, por decir, ¿verdad? Yo, el Señor de los ejércitos, a ti, David, te saqué del rebaño, de la chacra y te puse como rey sobre mi pueblo Israel. Y yo siempre estoy contigo, te doy la victoria, te hice famoso. Y ahora, pues yo te voy a dar descanso de tus enemigos, David. Vas a tener una familia muy grande, te lo prometo. Y uno de tus hijos será el siguiente rey y él va a edificar un templo. Y Natán le dice todo a David y David se presentó, como ven aquí en la imagen. David se presenta ante el Señor y le dice, ¿quién soy yo, Señor? ¿Qué es mi familia para que me hayas bendecido tanto? Todo esto, ¡guau! Cuán grande eres, Señor y Dios. No hay nadie como tú. ¿Qué pueblo se puede comparar a Israel? Tú la salvaste a tu pueblo Israel. Tú lo hiciste, tú elegiste a tu pueblo para siempre. Tú Señor, eres su Dios. Qué grande es tu nombre y será siempre reconocido. Que se diga que el Señor de los ejércitos, que tú eres el Dios de Israel y que los descendientes de tu siervo David siempre van a estar en tu presencia. Tú le has dado a conocer que tú afirmarás su descendencia. Tú lo prometiste, Señor. Y con tu bendición será bendecida mi familia para siempre. Porque el Señor Dios le había dicho que tu familia estará en el trono para siempre. Esta es una versión resumida de los capítulos 5, 6, 7. Gracias por su paciencia, mis amigos. Gracias por su atención, más bien. Muy bien. Ahí veo unos comentarios en el chat. Excelente. Okay. Pregunta Emma Lucía. Dice, ¿creen ustedes que en David había fe y perseverancia? Y le digo que claro que sí. Claro que sí. Porque Dios es bueno y su Espíritu Santo estaba en David. Y yo creo que en ustedes es la fe y la perseverancia también. Saludamos a Martín, nos saluda en el chat. Marcos comenta que Tiro hoy es la ciudad Saida en Líbano. No sabía eso del nombre de Saida, Marcos. Muchas gracias. Ok, amigos, vamos al paso de considerar en el cual respondemos 6 preguntas. Las preguntas son fijas, no hay que cambiarlas, pero lo que sí cambia en cada historia es la respuesta, ¿verdad? Esta historia tiene bastantes personajes, ¿verdad? Vamos a ir, voy a ver si puedo anotarlos mientras alguien los va nombrando.
quiénes son los personajes, quién desea ayudarnos. Y si no puede nombrar todos, está bien. Solo quién puede por lo menos empezar la lista. Ok. Que para aportar recuerdan que la mejor forma es levantar la mano en el Zoom y así les puedo dar el micrófono o igual algunos quieren en el chat aportar, está bien. Veo la mano primero de Jaime Antonio. Veo Katy, María Luisa también. Jaime Antonio. Los personajes, buenas noches para todos, pastor, para usted y Buenas. para los hermanos que oyen. Sí, Gracias. Ujú. el primero y principal, David. Segundo, Saúl, porque Saúl sigue siendo rey a pesar de que David ya estaba. Jehová, que es el protector de David, que no hay que sacarlo de ahí, ¿cierto? Ujú. Los ancianos, porque es cuando los que se reúnen y ungen y ascienden a David a rey, aunque ya Dios lo había tenido. Irán, que es el enemigo con el que él va a pelear en Sion, ¿cierto? Abinadab, que es donde él dejó la casa, el, el, la, donde él va a rescatar la carpa o el tabernáculo. Usa y Ahío, que son los hijos de Abinadab que iban al frente de Obed, Mical, la hija de Saúl, y Natán. Son los que yo tengo como personajes. Muy buena lista, Jaime Antonio. Excelente trabajo. Gracias, señor. María Luisa, ¿pasamos por alto a alguien? ¿Cómo ve usted? Ya tenemos la lista Pastor. completa. Ujú. Hola, Mm, buenas noches. sí está, Pastor, buenas noches. Sí está completa, casi completa. Pero bueno, yo tengo acá, he anotado a Dios, David, Mical, los soldados, Abinadab, Obed Edom, Saúl y los hijos de David, que fueron Samua, Sabot, Natán, Salomón, Eliasú, Nefet, Jafía, Eliasama, Eliadad y Eliojafetet, Usa, Obed y Edom. Eso es lo que yo he anotado, pastor, que tengo acá. No sé. Muy bien. Excelente. Gracias, María Luisa. Katy, te damos la palabra. Sí, ¿A buenas quién, noches, profesor. Buenas quién se noches, nos grupo de olvidó? hermanos. Los hijos de David. Hijos de David. Bien, Sí, bien. ¿se los puedo nombrar? Sí, si quiere, sí. Sí, se llamaba Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefec, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Esos son los hijos que le nacieron a David en Jerusalén. Muy bien, sí, obviamente el escritor del libro se está adelantando un poco, ¿verdad? Nos da ese detalle y luego en unos 2, 3, 4 capítulos nos explica, por ejemplo, el origen de Salomón, ¿verdad? Que eso tiene mucho que ver con la historia de David con Betsabé, ¿verdad? Con Betsabé. Muy bien. Ok, bien. Creo que ya tenemos una lista bastante completa. ¿Alguien más que quiere mencionar usted? A ver, ya le dimos la palabra. Eh, Jesús Hernández pidió la palabra también. Bueno, yo creo que en esa lista faltó Tamar y Anón, hijo de David. Pero yo tengo una preguntita, ¿no? ¿Por qué Ujú. muere Uzi? Si él no hizo nada malo, él fue a evitar que se cayera el arca y ¿por qué muere?
Perdón, ¿puede repetir su pregunta? ¿Por qué muere Usa si Ah, ya. él no hizo nada malo, si él fue a rescatar que no se cayera el arca? ¿Por qué muere él? Ah, ya. Entiendo, entiendo. Y no hay mal pensando que es una reacción natural, ¿verdad? Si algo importante se va a caer, pues reaccionas y lo sostienes, ¿verdad? Para que no se caiga, porque es algo importante. Solo que sí, en este caso, em, en este caso, pues Dios había ordenado estrictamente que no pueden tocar el mero arca. Tiene como unos palitos, no sé cómo le dicen, eh, y con eso sí pueden cargar el arca, pero no pueden tocar el arca mismo. No sé, ¿qué opinan ustedes? Si entienden la pregunta del señor Jesús Hernández, si, si no hizo ¿Puedo nada hablar? malo así, pues ¿por qué se murió entonces? ¿Puedo hablar Porque con Ok, ¿quién pide la palabra? Juana? Juana, Juana, adelante. Sí, escuchemos de usted. amén. Con respecto a la pregunta del hermano, lo que pasa es que desde que Dios mandó a hacer el arca, recordemos que él autorizó fue a la familia Leví. Los levitas eran los únicos que podían tocar el arca, el sacerdote. Entonces, claro, lo podían cargar porque no tocaban el arca, pero él tocó el arca y no era levita. Y cualquiera que no fuese de la familia Leví, según la historia, desde el inicio de cuando Moisés, moría al instante. Siempre hubo esa advertencia. Ok, escuchemos de otros. ¿Alguien más quiere aportar? Ok, ¿quién más? Ah, Olga, adelante. Gracias, Juana. Olga. Yo pienso que la gloria de Dios era muy fuerte, que la gloria de Dios que ve en el arca. O también una arca radioactiva, no sé. Pero me parece que alguna de las dos. Para matarla de un fulminante, así de un solo golpe, eh, pudo ser la gloria de Dios o una radioactividad que tenía el arca. Ok, Eso es ok. lo que pienso yo. Sí, no, gracias, Olga. Ok. Bueno, gracias. Jaime. En un pasaje bíblico, no recuerdo ahora cuál, nos dice que Dios había prohibido tocar el arca cualquiera que no fuera de los que estaban encargados y que para cargarlo él había mandado hacer unos cargaderos o unos postes, unos palos con oro y eso, que eso era lo que debía cargar, pero que nadie podía tocar el arca. Es un pasaje bíblico donde Dios habla, no recuerdo si es a Moisés o a alguien que le dice que el arca no puede ser tocado por nadie. Y recordemos que en el arca va Dios y al ser tocado por nosotros que somos pecadores, si no lo hacemos por arrepentimiento, padecemos, merecemos el castigo. Perdón, yo estaba en silencio. Sí, gracias, Jaime. Perdón, yo estaba hablando y no me escuchaban, ¿verdad? Sí, Jaime nos indica que sí, tiene mucho que ver con la santidad de Dios, ¿verdad? Ok, Elizabeth, le damos la palabra.
Yo también creo que porque el arca representaba era la presencia de Dios. Y Ujú. estaba la presencia de Dios cuando el arca estaba, ¿no? Cuando habló Dios con Samuel, dice que Samuel estaba en presencia de Dios delante de ahí, estaba el arca, la presencia de Dios. O sea, donde estaba el arca era la propia presencia de Dios y estaban los sacerdotes que podían tocar el arca, o sea, separado por Dios, era algo sagrado, era algo sagrado. Por eso no es que tocó y se murió porque Dios fue malo y los mató. No, no. Es que ¿quién soporta la presencia de Dios? No, pienso yo. Así está bien, fue un, fue un cuidado, pero a la vez una, un descuido, ¿no? Por otro lado. Así que es porque representaba Dios. En aquellos tiempos era la propia presencia de Dios, lo que hoy llevamos nosotros dentro de nosotros, ¿no? Ujú. Si hacemos un paralelo, hoy seríamos hoy la representación de esta santidad de Dios, ¿no? Así que ah, es algo que para pensarlo. Pues sí, es cierto. No es, o sea, todo esto no se debe hacer a la ligera, ¿verdad? Y Claro, bueno. Entonces, amigos, yo creo que ya se dieron buenas respuestas. También en el chat es bueno lo que están aportando, que hablando que hasta había instrucciones en el libro de Números, capítulo 4, acerca de cómo mover el tabernáculo. El tabernáculo es la tienda de campaña, ¿verdad? En que estaba la presencia de Dios y cómo mover el arca y todo. Ahí está en Números capítulo 4, si uno otra. lo quiere buscar después de la clase, pero sí. Ok, gracias amigos, excelente. Y yo creo que juntos hicimos una exploración de un tema. Muy bien. Objetos, pues ya mencionamos, el arca ya se mencionó que es como una cajita, no era muy grande realmente, pero sí tenía unos palos que se podían estar ahí para cargarlo. Tenía querubines arriba, tenía objetos, por decir, conmemorando grandes cosas que hizo Dios adentro y pues en cierta forma, como se nos dijo, representaba la presencia de Dios, como que Dios es un Dios santo, un Dios, pero Dios realmente está en el cielo y a la vez Dios, su presencia está con su pueblo. Por eso el arca. Ah, ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otros objetos encontraron en la historia? ¿Ok? ¿Qué otros objetos? Menciona Eder en el chat, arpa, casas, templo, vestiduras, ¿ok? La carreta, instrumentos musicales, madera, cedro de tiro. Gracias, Daniel. Otros árboles árboles de bálsamo, ofrendas, arca del Señor. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otros objetos? ¿Algo más? La casa de David, menciona Katy Bermúdez. Ok, madera, ya se mencionó. Los ídolos filisteos. Okay, que los filisteos en una batalla abandonaron sus ídolos y los israelitas los agarraron y David mandó a destruirlos, ¿verdad? Okay. ¿Qué más? ¿Qué más no se ha mencionado? Puede ser la ropa de David, ¿verdad? Su efod de lino con lo que llevaba puesto cuando bailaba, ¿sí? mm, El día de la fiesta,
la comida, ¿verdad? Que David estaba repartiendo pan, carne, torta de uva pasas. Bueno, hay varios lugares que se mencionan en la historia. ¿Cuáles eran? ¿Dónde ocurre la historia? Pues empezamos en 5. ¿En qué lugar? El 5. Sí, en el capítulo 5. Estamos primero, ¿dónde? ¿Dónde estamos primero? Olga Vélez, por favor. ¿Dónde estamos? Olga. Primero en Hebrón, ¿cierto? En Hebrón, Judá, el pedazo de la tierra donde nació el rey David. Y segundo, viene Jerusalén, que es la capital de toda Israel. Entonces, la historia se produce en esas dos partes. Sí, son los lugares principales, es cierto, de esta historia. Ujú. Muy bien. Ok. ¿Algún otro lugar se menciona, amigos? ¿Algún otro lugar? Pero sí, los principales son Hebrón y Jerusalén. Katy Bermúdez quiere mencionar otro lugar. Gracias, Olga. Sí, en Baal Perasín, donde Jehová quebrantó al pueblo filisteo cuando se levantaron contra el rey David, y el valle de Refaín, que ese fue el segundo intento de los filisteos contra David, pero ahí David los superó y Jehová les dio la victoria, los puso en las manos de David. ¿Y qué más? Y la travesía que tuvo el arca de Jehová desde que salió hasta llegar hasta Jerusalén, ¿no? Que pasó por la casa de Abinadab, en el collado, y la última que estuvo por 3 meses en la casa de Obed Edom. Ese es mi aporte, profesor. Sí, yo creo que está muy bien, sí. Sí, interesante donde pasó la travesía, como dice Katy, con USA. Le llegan a decir al lugar Pérez USA. Es como donde se quebró USA, quebrantamiento de USA, es su significado. Bueno, estamos, Hebrón y Jerusalén, todo eso es en la tribu, en el territorio de Israel, ¿ok? No, perdón, de Judá, de la tribu de Judá, ¿ok? Que David es judío, o sea, de la tribu de Judá. Bien, un lugarcito que se podría mencionar también es el palacio de David. Eh, Jerusalén, amigos, vamos a hablarlo un poco más el miércoles, pero recuerdan que es como un cerro, ¿ok? Jerusalén es un cerro y hay una pequeña zona arriba del cerro que le dicen la ciudad de David, ¿ok? O la fortaleza de Sión. Ujú. Esos términos podemos hablar el miércoles porque tiene mucho que ver con la construcción del templo. ¿Cuándo ocurre la historia? ¿Qué se podría decir? Pues ya está en el chat, Daniel. Daniel menciona que empieza cuando David tenía 30 años, dice según Samuel 5:4, bien. Y pues ya nos indica que a los 37, eso sería cuando David llega a ser rey sobre todas las tribus de Israel, ¿sí? ¿Ok? A los 30 se hace rey en Judá y 37 sobre todas las tribus y después va a reinar 33 años. ¿Ok? Ya había fallecido el profeta Samuel, ¿recuerdan? Samuel había fallecido, así que obviamente Samuel
no escribió segundo de Samuel, porque ya se había muerto. ¿Ok? ¿Qué más? Pues como mencionamos al comienzo, también estamos unos 1000 años antes de Cristo. ¿Cuál es el problema en esta historia? Eso nos ayuda, esta pregunta, a ver cuál es la tensión aquí en la historia y qué es lo que se tiene que resolver y si se hace o no todavía. Katy Bermúdez, después Jaime. Katy, ¿cuál es el problema en la historia? Bueno, el problema sería la oposición que tuvo David de los jebuseos, la confrontación de los filisteos y lo bueno, lo inconveniente que tuvieron en la transportación del arca de Dios hacia Jerusalén. Pero todos de a poco y con la ayuda de Dios se fueron resolviendo. Ese es mi aporte, profesor. Perdón, estoy hablando otra vez con mi micrófono silenciado. Sí, es cierto lo que dice Katy, que varios conflictos con jebuseos, filisteos, o sea, conflicto militar, pero también, sí, hay varios otros asuntos. Lo del arca, que el arca no está en Jerusalén, lo vimos como un problema. Algo más, algo más. Roberto Castro, usted no ha participado hoy. Le damos la palabra. Gracias, pastor. Yo el problema lo veo que David le proclama rey, pero él no puede gobernar, no gobierna como debería haber sido. Yo ahí le vería el problema. Solo cuando se reúnen los ancianos y le dan la bendición, siempre llevan el arca allá a Jerusalén, ahí donde se proclama ya rey, ahí gobierna ya para todos los pueblos. Esa sería mi aportación, pastor. Y sí, me gusta mucho el aporte de Roberto, amigos. Es cierto, es cierto. ¿Qué más? ¿Alguien quiere mencionar otro problema? Vamos con Jaime Antonio, bien puede. Pastor, yo veo, hermano, yo veo allí otro problema y tiene que ver con la construcción del templo. Acuérdese que David quería construirle un templo a Dios y él le manda a decir con el profeta Natán que eso no le correspondía a él, sino a alguien de su heredero, o sea, le tocó a Salomón. Entonces, ese es otro problema que de pronto en estos capítulos que vimos no tienen solución. Ok, muy interesante. Gracias. De que no hay un templo para el Dios verdadero, que por un lado Dios dice, no, no es un problema, yo nunca lo pedí, pero por otro lado Dios dice, pero sí se va a hacer, sí se va a hacer, pero, ok, pero no vas a ser tú, David, que me hace una casa. Más bien, David, yo te voy a hacer una casa a ti, una casa eterna, un trono eterno te voy a dar. Bien. ¿Algún otro problema? No sé si ya mencionamos también como el desprecio de la esposa de David. Eso también, su actitud. Ok. Bueno, no hay lugar para el arca, no hay lugar para David como capital, no hay lugar no hay un templo para Dios, no hay respeto para David, es parte de su esposa, muchos ataques de los filisteos, también la actitud de los jebuseos. ¿Cómo ven? ¿Se solucionan todos esos problemas, amigos?
Bueno. Sí, perdón, ahora sí veo unas manos. Perdón, es que en mi pantalla no estoy viendo las manos a veces. Listos. Vamos con Olga. Le damos la palabra, Olga. Gracias, pastor. Yo veo allí en el problema que David dejó, perdón la expresión mía, tirada del arca de Dios por allá en una casa, ¿no? Ujú. Después la va por ella, la recoge, pero vuelve y la deja en otra parte, porque Dios le dice que él no le mandó a edificar templo, ¿no? Porque el templo lo reafirmará para siempre, hará un trono eterno a través de su linaje, ¿no? Le reafirma la promesa. Y David insiste en que él tiene su casa de roble, pero él tiene de madera fina, pero él quiere hacerle templo a Dios. Ahí es donde está el problema. Sí, sí, muy bien. O sea, es lindo el deseo de David, ¿verdad? De hacerle una casa, pero Dios dice, no, ya tengo solución. No tienes que solucionar nada, David. Yo ya tengo algo planeado y bueno, en las batallas Dios le da la victoria a David. Dios le da a David un lugar para establecerse. Dios le da a David, Dios le concede llevar el arca hasta Jerusalén. Y Dios le prepara una casa para David. Cuando David quería hacerle una casa a Dios, Dios dice, no, yo te voy a hacer uno que, sí, bueno, primero tu hijo va a construir el templo, pero más bien te voy a preparar un trono eterno que nunca se acabará. O sea, ahí vemos varias cosas. Bueno, hablaremos de eso aquí en el paso siguiente, que es consolidar. Amigos, en consolidar simplemente hacemos 4 preguntas y dan firmeza. O sea, aplicamos la palabra de Dios a nuestros corazones y a nuestras vidas. Y las preguntas nos guían en usar ley y evangelio correctamente, porque en la Biblia la ley nos muestra el pecado, el evangelio nos consuela y Dios nos trae su amor y perdón. Y ya al final también Dios nos guía ya para poner en práctica la palabra de Dios. Amigos, mi forma favorita de determinar el punto principal de la historia también es con un título. Es con un título. ¿Qué título le pondría a esta etapa de la vida de David? Capítulo 5 a 7 de Segunda de Samuel. Em, ¿Qué título le pondría para resumir toda esta parte? Amén, amén. Sí, adelante, bien puede. Ay, perdón, alguien pidió la palabra y no pude. Escuché a alguien. ¿Fue usted, Francisco Octavio? Amén, amén. Listo, señor. Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, aquí, hermano. Yo le pondría como título: Las manos están manchadas de sangre. Bueno, Ok, las manos están manchadas de sangre, ok, interesante. Eso, con eso, Francisco, bueno, usted más bien puede explicarnos. pero Sí, ¿por qué le gustó ese Amén, título? Sí, adelante. amén. Hermano, hay que notar que David fue un gran guerrero en todas las batallas que libró. Pero en todo ese trayecto Dios estaba con él. Pero a pesar de eso, cuando él iba a construirle el templo a Jesús o al Señor, el Señor le dijo que sus manos estaban manchadas de sangre y que él no podía construir ese templo.
Por lo tanto, le digo que quien lo iba a construir era el hijo de él, que era Salomón. Bien, bien, un ¿Cómo? buen punto, sí es cierto. Ok. Gracias, Amén. Francisco Octavio. Sí, por eso Dios dijo Amén, que amén. no, tu hijo va a construir el templo. Gracias, Amén, Señor. amén, amén. Ok. Amén, amén. Juana, gracias, Francisco. Juana Elisa. Amén. Yo pensaba que la manito mía no se veía. No, sí, tranquila, tranquila. Amén, pastor. Bueno, yo viendo la historia le pondría el reinado de David, el regreso de la fe al pueblo de Israel, porque uno de los problemas que había era el reinar y reconstruir la fe, por eso él trajo el arca de nuevo a Israel. Ujú. Interesante. Gracias, Juana. Él le Gracias, pondría, Juana. le pondría el reinado de David, el regreso de la fe a Israel. Sí, me gusta. El reinado de David, el regreso de la fe en Israel. Está muy bien. Bien, ahí vemos varios en el chat. Amigos, ahí está. Dice, la victoria del Dios verdadero, el poder de Jehová y su rey David, valiente guerreros de Dios, el amor de Dios hacia David. Trabajar con Dios tiene buena recompensa. Siembra, recoge. David, hombre de fe. La fidelidad de Dios en la vida de David. Me gusta ese mucho, Martín Cuevas. Me gusta el título de Martín porque pone el énfasis en Dios. ¿Ok? Porque Dios siempre es el protagonista, ¿verdad? Ni David, ni nosotros somos los héroes. Más bien Dios siempre es el héroe. Octavio dice, el regreso de la arca. Gracias, Octavio. Muy bien, yo creo que son muy buenos sus títulos. Podríamos, perdón, Jesús Hernández, ¿quieres compartir un título? Jesús Hernández. Bueno, yo quiero acotar algo allí porque es que David tuvo bastante trabajo, ¿no? Era un hombre muy valiente y sacaba fuerza de donde no tenía porque Dios era su fuerza. Pero para conquistar la ciudad de Jerusalén, que anteriormente se llamaba Sirí, y luego más tarde Salén, Jerusalén, bueno, tenía muchos nombres, era la ciudad de los Jebuseos, no le fue fácil conquistarla. Más tarde vino a ser la capital de Judá y el palacio real de David. Es muy buena esa parte, pero David recibió los planos de la construcción del templo. Dios no permitió que lo construyera, pero Salomón su hijo sí lo construyó. Me llama muy, muy fuertemente la atención cuando el arca estuvo en casa de Don, allí donde Dios bendijo a esa familia tremendamente. Pero cuando lo pusieron allá en el templo de Dagón, acuérdense que la estatua se cayó de rodillas frente al arca y la cabeza rodó por allá y quedó solamente el tronco del dios de los filisteos, de esas personas que adoraban esa deidad, pues. Me llama eso poderosamente la atención. La historia es muy bonita porque nos da identidad, ¿verdad? Y conocemos allí en esa historia el poder de Dios y lo que Dios puede hacer con un hombre que verdaderamente esté dispuesto a obedecerle. Dios le bendiga. Sí, no, está muy bien. Está muy bien. Gracias. Gracias, señor Jesús Hernández. Pues yo simplemente quería mencionar que Dios establece a David con, pues ya con una ciudad, o sea, con su capital, con su palacio, con su bendición. Eso lo veo ahí en el arca, y también con un futuro, ¿verdad? Hablando del templo, su hijo, su hijo eterno, ¿verdad? En el trono eterno, más bien. Entonces,
Dios bendice a David, establece a David con su, ¿cómo era? Con su ciudad, con una ciudad, o sea, capital, con un palacio, con con su bendición y con un futuro lleno de esperanza. Muy bien, amigos, ¿qué pecado ven en esta historia y en la persona que vemos en el espejo? ¿Qué pecado vemos en estos capítulos, pero también en nosotros mismos? ¿Algún pecado que quiere mencionar usted? Desobediencia y arrepentimiento. Ok, vemos desobediencia. Gracias, Francisco. Okay. Elizabeth. Veo cuando los jebuseos le dicen a David de que los cojos y los ciegos no permitirían que David entraran allí. Yo lo que veo sería no de que ellos no creyeran de que David los vencería, no, los ciegos, sino que ellos creían en la fortaleza de lo que representaba las paredes de Jerusalén, ¿no? No desafiando a David porque conocía los sucesos de David. Entonces lo que yo veo ahí sería, lo que confesaría era de que verdaderamente todo lo que tenemos como estrategia y fortalezas humanas caen delante de la poderosa voz y querer de Dios y poder de Dios. Nada puede contra la voluntad de Dios y el querer de Dios. Entonces, lo que confieso en mi vida es no mirar los obstáculos, sino o creer en mis que yo puedo, sino que hay un Dios que todo lo puede. No hay imposible. Sí, gracias, Elizabeth. O sea, ellos confiaban en las defensas de su ciudad y no confiaban Sí. en Dios. Nosotros a veces pensamos, encontramos nuestro refugio o nuestra seguridad en otra cosa, cualquier otra cosa ando bien si tengo mi casa, ando bien si tengo mi familia, ando bien si tengo mucha plata, ando bien si tengo el amor de tal persona. Y no, nada de eso nos hace andar bien. Llamo refugio en Dios, que Él es el Todopoderoso. Gracias. Que Dios nos perdone por hallar refugio en cualquier otra cosa. Juana Elisa, ¿qué pecado observa usted en la historia y en nosotros? Bueno, yo sigo viendo el pecado de resistir a Dios cuando ya se conoce su poder, cuando ya se conoce su voluntad. Desde el rey Saúl, él resistió la voluntad de Dios, o sea, fue contrario, sabiendo todo, porque ya el profeta le había dicho todo. O sea, el pueblo quiere un rey, pero te escogió a ti, van a tener el rey, pero escogido por Dios, por esto, por los propósitos que Dios tiene con su pueblo. Pero entonces veo que todavía, o sea, vivimos así, conocemos a Dios, pero hay como que no está pasando lo que yo quiero, como yo quiero, y sino lo contrario. Entonces no queremos aceptar que es la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Entonces veo como pecado y lo traigo a la realidad de nuestras vidas y de mi vida, porque hubo un tiempo así, yo lo resistí, pues. Es eso, pues conociendo a Dios, conociendo su palabra, conociendo su voluntad, sus propósitos, sus planes, todavía se resiste, porque todavía esos pueblos con los que peleó David, conocían el poder de Dios, en la voluntad de Dios, porque cuánto no hizo Dios en el reinado de Saúl,
le dio victoria. Entonces, ¿cuánto no están viendo en David? Que siendo un niño, imagínense, mató a Goliat y eso no se supo en ninguna parte, eso se supo en todas partes. Y se sabe que fue por Dios, porque David lo predicó. Él dijo, no, soy yo vengo en nombre de Jehová. ¿Ves? Y no va a ser con lanza, va a ser con una piedrita, o sea, con lo que Dios me ha capacitado a mí. Y creo que ese es el pecado que en toda la historia de David se ve, la resistencia al poder, a la voluntad y a los planes de Dios. Y sí, gracias Juana Elisa. Sí, eso de resistir los planes de Dios, ese es un pecado que cometemos nosotros también, ¿verdad? Bueno, y ¿Sí? sí, no, gracias Juana Elisa. Pues yo veo en David que dice que para adorar a Dios estaba danzando con todas sus fuerzas. Y yo le pido a Dios perdón por haberlo adorado a medias, con la mitad de mi corazón, o sin ganas, o como hipócrita, de alabándolo con mis labios, pero por dentro estoy ido, estoy en otro asunto en mi cabeza, yo ni quería, y que Dios me perdone. Igual, yo he andado como Mical, mira cómo esa persona anda exagerada, como alabando a Dios. A veces uno piensa que, mira, qué presumido, ¿verdad? Qué qué presumida es esa persona, cuando en realidad yo no conozco su corazón, ¿verdad? En algunos casos sí, tal vez alguien ahí anda en un servicio y realmente quieren llamar la atención a sí mismo, pues eso sería pecado de parte de la persona, pero qué sé yo no puedo leer los pensamientos de las personas. Entonces, a Sí. veces yo ando con un espíritu criticón como Mical, ¿verdad? Cuando en vez de, pues, ¿dónde estaba ella? Estaba adentro, ¿por qué no sale a alabar a Dios con su esposo, con David? En vez de estar criticándolo, ¿verdad? Bueno, y los pecados de David vienen más adelante ya con el caso de Betsabé y todo, así que no, esos no los voy a mencionar en esta lección, pero claro que sí conocen muchos esa historia. Pero ¿en qué versos y palabras de los capítulos 5, 6, 7, qué versos o palabras les llaman la atención con el amor de Dios? O sea, ¿dónde ven el amor de Dios cuando estaban viendo el video o leyendo los capítulos? ¿Dónde vio usted? ¡Wow! ¡Qué grande es el amor de Dios! Y también para nosotros también. ¿Alguien desea aportar acerca del amor de Dios? Ujú. Perdón, para lo del pecado menciona uno en el chat lo de que David también agarró muchas esposas. Amigos, eso sí, no fue muy prudente de parte de David. Fue muy común en ese entonces entre los reyes del Medio Oriente, era muy común. O sea, para las tribus de por ahí, tal vez no fue nada fuera de lo ordinario. Pero Dios mismo sí había prohibido cuando llegan a tener un rey, que él no tome muchas esposas y muchas concubinas, y David sí está. Bueno, que Dios nos perdone por ¿Puedo cualquier decir algo, pastor? fornicación que nosotros hemos cometido también. Ok, ¿Puedo bien. decir algo, Juana pastor? Elisa, sí. Es con respecto a eso de las concubinas, o yo estuve hablando con mi esposo cuando estuve leyendo eso y digo, ¿por qué David hizo eso? Entonces, no lo estoy justificando, ¿no? Pero como él conocía la promesa de que él iba a tener un linaje muy, muy grande, me imagino que, o sea, yo parafraseando la historia, me imagino que David dijo, ¿cómo mi linaje va a ser tan grande, se va a multiplicar con una sola esposa, pues? Entonces, me imagino que empezó a agarrar para tener muchos hijos,
cuando realmente el linaje muy grande prometido en él es Jesucristo, o era Jesucristo en ese tiempo, el linaje grande eterno, mucho, porque en Jesucristo somos muchos. Y ahí ven el linaje de él, y de él, bueno, un linaje eterno. Yo creo que algo así pasó, pues, pasaría, pues. Aparte de que, bueno, soy rey, voy a tener todas las mujeres que yo quiero. La parte humana, la parte pecadora del ser humano. Sí, sí, creo que sí es Bueno, importante lo último que menciona usted, que David también tiene su naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Eso la vemos que es naturaleza pecaminosa. su punto débil, Todo lo ¿verdad? tenemos. Sí. Por eso ujú, digo, no lo justifico, pero pudo haber sido eso. O sea, viendo la historia, viéndome como que ujú, parafraseando. Y con respecto al amor de Dios en la historia, también me llamó la atención fue cuando Dios le dice, sí, ve, ataca, porque yo te voy a entregar esta nación y vas a ganar. Pero la manera que le dice, cuando oiga el ruido por encima de la arbolada, es que se llama, no me recuerdo ahorita. Y yo le digo a mi esposo, wow, qué grande es Dios y cómo hace las cosas. Él ama tanto a uno y lo cuida que usa cosas sobrenaturales que nada más a veces uno las ve. Pero la idea era darle la dirección a David ujú. y le dio la victoria. Pero, o sea, es algo que si uno lo dice, yo me imaginaba a David diciéndole, no, Dios me dijo que cuando escuchara el ruido arriba en la copa, pues esos son unos árboles muy altos, es que vamos a avanzar. Y yo me imagino los soldados, ajá, el ruido y esperando escuchar el ruido, porque eso creo que lo escuchó fue David nada más. Pero en su amor, el amor de Dios lo vi yo reflejado ahí, pues, el cuidado. Gracias, gracias, Juana Elisa. Pues, amigos, sí, es cierto. Dios le dice a David, tú serás el pastor y príncipe de su pueblo Israel. Dios le da a la ciudad de Jerusalén y a, a, a David, le da Jerusalén como una casa. Pues, bueno, Dios le dice a David, tú serás el príncipe y el el pastor. Y a mí me hace pensar en otro tema, amigos, que tiene mucho que ver. Y bueno, aparte, Dios cumple todas sus promesas a David. Dios lo bendice pues, con su presencia en Jerusalén, Dios, con el arca, ¿verdad? Dios lo bendice. Con su capital, Dios lo bendice, sobre todo con la promesa de darle un heredero eterno, que alguien de su familia será rey para siempre. Bueno, amigos, por Puedo falta hablar, de puedo tiempo hablar. voy a pasar, no, perdón, vamos a pasar a la última diapositiva para hoy. Miren, David, pastor de ovejas, el hijo de David, el buen pastor. David, rey de Israel, el hijo de David, rey de reyes. David, guerrero contra enemigos de Dios. Y a mí me encanta en el libro de Isaías, presenta al ungido de Dios, al siervo de Dios, que es Jesucristo, como un guerrero contra el gran enemigo de Dios. Los dos nacidos en Belén y en Lucas 1:31, 32, 33, el ángel Gabriel le dice a María, sí vas a quedar encinta, darás a luz a un hijo y será bueno, le vas a poner por nombre Jesús. Será un gran hombre. Lo llamarán Hijo del Altísimo y Dios, el Señor, le dará el trono de David, su De padre, David. y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y en Apocalipsis, casi en la última página de tu Biblia, Jesús mismo, ¿qué dice? Dice, yo soy la raíz y el linaje de David.
la estrella resplandeciente de la mañana. O sea, Jesús, para concluir la Biblia, está diciendo, y sí, todo eso se trataba de mí. Todo eso que conoces de David, de todas esas promesas a Abraham, Isaac, Jacob y luego más adelante a David, y todo eso era acerca de mí. Yo, Jesús. Pues, amigos, damos gracias hoy por la vida de David, porque aprendemos mucho de él. Es un gran ejemplo para nosotros, pero sobre todo damos gracias a Dios por el hijo de David, que no solamente es un gran Amén. ejemplo, es nuestro héroe, es nuestro salvador, es nuestro rey, hoy y para siempre. El hijo de David es nuestro buen pastor. Gloria a Amigos, Dios. el miércoles tendremos la última lección. Tendremos la última lección. Vamos a brincar al libro de Primero de Reyes, capítulo 8, para conocer al hijo de David, Salomón. Primero de Reyes, capítulo 8. Van a leer desde 8:1 hasta 9:9. Perdón, bueno, va más o menos bien escrito ahí, pero es todo el capítulo 8 y hasta el 9:9. Capítulo 9, verso 9, ¿sí? Les comparto un video. Igual, si alguien aquí quiere compartir con nosotros su idea para captar la atención, bien puede. Y les voy a presentar en estos días la tarea final. Cada curso en Academia Cristo tiene como una prueba final, un proyecto final, le decimos, pero no se asusten, ¿no? No es de miedo, son tareas muy lindas, basadas en todo lo que hemos aprendido. Entonces, si han estado participando o siguiendo las grabaciones y haciendo las lecturas, van a estar muy bien. No se preocupen. Y para eso, amigos, la última lección es el miércoles, ¿sí? Y después les doy un plazo de 15 días, para que lleven a cabo la tarea final. ¿Ok? Amén. En estos días les Amén. comparto la tarea final y en el grupo, y el miércoles lo hablamos. Así que no pierdan la última clase, por favor. Dios Amén. les bendiga. Vamos a orar. Amén, hermano. Señor Jesús, pastor Gracias. nuestro, príncipe de paz, nuestro rey eterno, hijo de David, bendito sea tu nombre y gracias por todas estas historias de David. Aprendemos mucho acerca de tu Espíritu Santo, de lo bueno y de lo malo que vemos, pero sobre todo vemos tu gran amor, que tú obras en seres humanos mortales e imperfectos como David, y de ver que tú también obras grandes cosas por medio de nosotros. Eh, Señor, oro hoy por cada uno de los alumnos de Academia Cristo, que ellos vayan creciendo en conocimiento de tu palabra, que derrames sobre ellos tu Espíritu Santo para que ellos también sean valientes como David, y para que te adoren y te alaben con todas sus fuerzas. Señor, perdona nuestros pecados. Limpia nuestros corazones y conciencias ya para servirte libremente, sin culpa, sin pena, sin ninguna mancha, sabiendo que el Hijo de David ya nos ha lavado de todo. Señor, que toda la gloria sea tuya en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenas noches, Gracias. amigos, que descansen. Bendiciones.